Ustedes han dicho los empresarios que se trata de un tema de competitividad, pero ¿cuáles exactamente son los problemas que tienen así puntualizados, don Francisco? Bueno, de parte nuestra, digamos, hay problemas de competitividad y tenemos, por ejemplo, contrabando. En este momento el contrabando lo está golpeando fuertemente al país. En muchos rubros, aproximadamente el 25 a 40% de la mercadería que entra el contrabando sin pagar impuestos. Eso golpea fuertemente al comercio constituido que sí tiene que pagar. En la parte, por ejemplo, bebidas, la cervecería hablaba de que muchos artículos, casi el 50%, digamos, de lo que entra de contrabando. En medicinas, una gran cantidad también de productos entran de contrabando con gran problema. Tanto, digamos, de no pago impuestos, también, digamos, de mucha persona que de buena fe compra un producto para alguna enfermedad que tiene y no tiene que ver nada. Es un producto contrabandeado que simplemente tiene nombre. Entonces, todo eso está golpeando fuertemente al comercio, al país. Igual también, cifras, por ejemplo, son 53.000 millones de colones que dejó de percibir el gobierno únicamente en contrabando de licores y de cigarrillos el año pasado. Son 53.000 millones. Eso golpea fuertemente la competitividad del comercio. Igual informalidad, el 40%, 42% del país son negocios informales. No pagan impuestos, o sea que todo eso nos está golpeando fuertemente y es parte de una competitividad. La ANEP ha dicho abiertamente, don Francisco, y vea que usted, los dos temas, el tema del contrabando y el tema de informalidad, tienen que ver con un tema del pago de impuestos. La ANEP ha dicho precisamente que la preocupación de los empresarios es que se ve venir con el tema de la renta global y el impuesto al valor agregado, también un aumento al capital, a las ganancias, no de las empresas, sino directamente de los empresarios, al capital de los empresarios. Es decir, tocarían la bolsa a los empresarios. Bueno, ¿no? de una forma u otra, siempre, Cámara de Comercio, buscamos siempre el pago de los impuestos como tiene que ser, la ética, la responsabilidad. También es importante ver una comparación. Un estudio que hizo para Doing Business el Banco Mundial hace un año comparó empresas de rango medio, principalmente eran empresas, digamos, en la parte, digamos, de construcción y en la parte también, digamos, de industria, comparando, digamos, lo que pagaban una vez, digamos, qué porcentaje de utilidad pagaban en cada país. Mientras que Costa Rica se pagaba el 55% de la utilidad, se iba en pagos al gobierno de diferente índole. En Sudamérica era únicamente un 47.3% y en la OCDE, que estamos por entrar, era un 41%. Eso significa que estamos pagando un 55%, pagando un porcentaje mayor que países nórdicos como Dinamarca, Suecia, etc. O sea que también ya, digamos, la bolsa del empresariado no aguanta. O sea que el impuesto es bastante alto si comparamos con otros países. O sea que hay que pagar lo que debe pagarse. Pero también el empresariado dice, paguemos, pero también que haya contención de gasto. ¿Y cómo? Vamos a ver, ¿cómo decir que hay problemas de competitividad? También, entre otras cosas, con el tema de la electricidad. Bueno, se había dicho que la electricidad estaba muy cara, pero el ICE acaba de salir con estos datos del Estado de la Nación que dice que es una de las más bajas de Centroamérica. No sé, parte nuestra, por ejemplo, las cifras que teníamos eran que mientras el promedio, digamos, de electricidad por kilovatio en Europa era 11.1, en Costa Rica era 12.7, más alto que el promedio europeo. Cuando el presidente Obama vino a Costa Rica, dijo, en Casa Blanca yo pago menos que lo que pagan los costarricenses acá en electricidad. O sea que está golpeando fuertemente, o sea que es un rublo que se incrementa y son cifras del ICE, quisiera, digamos, revisarlas, pero por lo menos algo que está golpeando fuertemente a todo el empresariado es electricidad que sigue subiendo. O sea que tenemos que ver cómo, por ejemplo, generación eléctrica, hay la posibilidad de subir de un 15 a un 25% en la parte privada y no se permite. Y importamos de Guatemala electricidad sin sentido. O sea que demos una apertura más grande para beneficio de todos. Muy bien, vamos a incorporar, don Francisco, al ministro de Trabajo, a don Víctor Morales, que nos atiende desde su oficina allá en el ministerio. Don Víctor, ¿qué tal? Cuéntenos desde la perspectiva suya y si ha podido tener la oportunidad de escuchar a don Francisco, ¿cuál es la posición que se maneja al respecto hasta el momento de parte del gobierno? Escuchamos ahora también las declaraciones del señor presidente de la República. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a don Francisco, al que desde luego lo he escuchado ahorita, pero también tenemos varios meses de estarnos escuchando, de estar conversando
alrededor de esta instancia que ha abierto el gobierno con las organizaciones empresariales reunidas en la Unión de Cámaras, a la que hizo referencia a don Ronald Jiménez hace unos minutos, que llamamos la Alianza para el Empleo y el Desarrollo Productivo. Entonces, decir varias cosas. En primer lugar, desde luego que el gobierno de la República el tema se lo toma con absoluta seriedad y responsabilidad, poniéndolo en el nivel y en el tamaño que nos parece que tiene que ponerse, ¿verdad? A modo de ejemplo, la situación planteada lamentablemente este fin de semana con Burger King. Bueno, los voceros de Burger King precisamente dicen que el cierre de sus 4 locales obedecen a un tema puramente financiero. Esos locales donde los colocaron no les estaban generando la rentabilidad que ellos necesitan les genere, pues para que el negocio se mantenga. Eso en realidad no tiene que ver, digámoslo así, con todo el debate de la competitividad a que estamos haciendo referencia. Son simples decisiones empresariales que se revisan y se llega a la conclusión de que el sitio donde está ese negocio no genera las utilidades esperadas. Entonces, hago esta referencia porque me parece que hay que empezar a diferenciar entre las circunstancias de una empresa o de otra, ¿verdad? El caso de Pozuelo, que anunció el jueves de la semana pasada, la reducción progresiva a lo largo de 5 años de 150 puestos de trabajo, y argumentando ahí sí algunos temas relacionados con costos de electricidad. Bueno, yo quiero decir aquí que el gobierno de la República tiene una mesa de trabajo coordinada por el ministro de Ambiente, don Edgar Gutiérrez, que va en las próximas semanas a rendir un informe con respecto a lo que será la nueva estrategia energética y que esperamos contribuya a revisar y a poner en condiciones adecuadas el tema de los costos de la electricidad, que el gobierno tiene un compromiso de mantener tarifas planas a lo largo de 18 meses, de manera que no impliquen costos adicionales a los que los empresarios y fundamentalmente el sector industrial ha venido teniendo. Pero por otra parte, es fundamental que la audiencia esté informada de que el gobierno tiene un espacio en estos momentos abierto con la Unión de Cámaras, donde participa muy activamente la Cámara de Comercio que lidera don Francisco. Ahí la representa don Víctor Ruiz de una excelente manera, con un liderazgo muy claro y una visión muy precisa de la problemática que el sector comercial en particular tiene. Bueno, en nuestra última reunión del mes pasado, del 15 de febrero, identificamos una ruta con una serie de programas, de acciones que tienen que ver con simplificación de trámites, que tienen que ver con el tema del contrabando a que don Francisco hacía referencia, que tiene que ver con acciones orientadas a reducir la informalidad, que también ha hecho referencia don Francisco. Son acciones puestas en el tiempo, con responsables, que se van a ejecutar en la mesa particular del sector comercio e industria, que por el lado del gobierno estará representado por el señor ministro de Industria y Comercio, don Wilmer Ramos, y por el lado empresarial por don Víctor Ruiz y los demás representantes que así lo dispongan de la Cámara de Comercio. De manera que hay un conjunto de acciones bien organizadas para atender de una manera conjunta, gobierno y empresarios, las actividades. Y por otro lado, durante los últimos meses, enero y febrero, se han venido también creando una serie de empleos en la actividad turística o en la actividad industrial o de comercio, que desde luego permiten en la dinámica propia del mercado de trabajo ir compensando también los puestos que en esa misma dinámica se van reduciendo. Pero en concreto, lo que me interesa es que quede muy claro que el gobierno de la República tiene una política clara de trabajo con el sector empresarial, con el sector productivo, tendiente a atender los problemas de competitividad que aquí se están mencionando, y a atender temas puntuales y concretos que nos permitan generar el empleo que los costarricenses necesitamos.